Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Felipe Neri, sacerdote fundador del año 1595. Les pido abran su entendimiento, abran su corazón para entender este mensaje. Y su historia dice así: San Felipe nació en Florencia, Italia, en 1515. Su padre se llamaba Francisco Neri. Desde pequeño demostraba tal alegría y tal bondad que la gente lo llamaba Felipín el Bueno. En su juventud dejó fama de amabilidad y alegría entre sus compañeros y amigos. Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió su padre a casa de un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus bienes. Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios, y un día tuvo lo que él llamó su primera conversión. Y consistió en que se alejó de la casa del riquísimo tío y se fue para Roma, llevando únicamente la ropa que tenía puesta. En adelante quería confiar solamente en Dios y no en riquezas o familiares pudientes. Al llegar a Roma, se hospedó en casa de un paisano suyo en Florencia, el cual le cedió una piecita debajo de una escalera y se comprometió a ofrecerle una comida al día si él le daba clases a sus hijos. La habitación de Felipe no tenía sino la cama y una sencilla mesa. Su alimentación consistía en una sola comida al día, un pan, un vaso de agua y unas aceitunas. El propietario de la casa declaraba que desde que Felipe les daba clases a sus hijos, estos se comportaban como ángeles. Los 2 primeros años, Felipe se ocupaba casi únicamente en leer, rezar, hacer penitencia y meditar. Por otros 3 años estuvo haciendo estudios de filosofía y de teología. Pero luego, por inspiración de Dios, se dedicó por completo a enseñar catecismo a la gente pobre. Roma estaba en un estado de ignorancia religiosa espantosa y la corrupción de costumbres era impresionante. Por 40 años, Felipe será el mejor catequista de Roma y logrará transformar la ciudad. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de la amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, fácilmente se hacía amigo de obreros, de empleados, de vendedores y niños de la calle, y empezaba a hablarles del alma, de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas más frecuentes era esta: Amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Si la persona le demostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para llegar a ser más piadoso y para comenzar a portarse como Dios quiere. Aquellas personas que le demostraban mayores deseos de progresar en santidad, las llevaba de vez en cuando a atender enfermos en hospitales de caridad, que en ese tiempo eran muy pobres, abandonados y necesitados de todo. Otra de sus prácticas era llevar a las personas que deseaban empezar una vida nueva a visitar en devota procesión los 7 templos principales de Roma y en cada uno dedicarse un buen rato a orar y meditar. Y así, con la caridad con los más pobres y con la oración, lograba transformar muchísima gente. Desde la mañana hasta el anochecer estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en hospitales y llevando grupos de gente a las iglesias a rezar y meditar. Pero al anochecer se retiraba a algún sitio solitario a orar y meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces pasó la noche entera rezando. Le encantaba irse a orar a las puertas de los templos o en las catacumbas o grandes cuevas subterráneas de Roma, donde estaban enterrados los antiguos mártires. Lo que más pedía Felipe al cielo era que se le concediera un gran amor hacia Dios, y en la vigilia de la fiesta de Pentecostés, estando aquella noche rezando con gran fe, pidiendo a Dios el poder amarlo con todo su corazón, éste se creció y se le saltaron las costillas. Felipe, entusiasmado y casi muerto de emoción, exclamaba: «Basta, Señor, basta, que me vas a matar de tanta alegría». En adelante nuestro santo experimentaba tan grandes accesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía y en pleno invierno tenía que abrir su camisa y descubrirse el pecho para mitigar
un poco el fuego de amor que sentía hacia nuestro Señor. Cuando lo fueron a enterrar, notaron que tenía 2 costillas saltadas y que éstas se habían arqueado para darle puesto a su corazón, que se había ensanchado notablemente. En 1558 los más fervorosos de sus seguidores, una cofradía y hermandad, para socorrer a los pobres y para dedicarse a orar y meditar. Con ellos fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos, y allí durante el año de jubileo, en 1575, atendieron a 145,000 peregrinos. Con la gente que lo seguía, fue propagando por toda Roma la costumbre de las 40 horas, que consiste en colocar en el altar principal de cada templo la Santa Hostia bien visible y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo sacramentado, turnándose las personas devotas en esta adoración. A los 34 años era todavía un simple seglar, pero a su confesor le pareció que haría inmenso bien si se ordenaba sacerdote, y como había hecho ya los estudios necesarios, aunque él se sentía totalmente indigno, fue ordenado sacerdote en el año 1551. Y apareció entonces en Felipe otro carisma o regalo generoso de Dios, su gran don de saber confesar muy bien. Ahora pasaba horas y horas en el confesionario, y sus penitentes de todas las clases sociales cambiaban como por milagro. Leía en las conciencias los pecados más ocultos y obtenía impresionantes conversiones. Con grupos de personas que se habían confesado con él, se iban a iglesias en procesión a orar como penitencia por los pecadores y a escuchar predicaciones. Así la conversión era más completa. San Felipe quería irse de misionero a Asia, pero su director espiritual le dijo que debía dedicarse a misionar en Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación llamada El Oratorio, porque hacía sonar una campana para llamar a la gente a que llegara a orar. El santo le redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento, y así nació la comunidad religiosa llamada Padres Oratorianos o Filipenses. Esta congregación fue aprobada por el Papa en 1575 y ayudada por San Carlos Borromeo. San Felipe tuvo siempre el don de la alegría. Donde quiera que él llegaba, se formaba un ambiente de fiesta y buen humor. Y a veces, para ocultar los dones y cualidades y los dones sobrenaturales que había recibido del cielo, se hacía medio payaso y hasta exageraba un poco sus chistes y chanzas. La gente reía de buena gana, y aunque a algunos muy seriotes les parecía que él debía ser un poco más serio, el santo lograba así que no lo tuvieran en fama de gran santo, aunque sí lo era en verdad. En su casa de Roma reunía centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Estos muchachos hacían un ruido ensordecedor y algunos educadores los regañaban fuertemente. Pero San Felipe les decía: haced todo el ruido que queráis, que a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a nuestro Señor. Lo importante es que no pequéis. Lo demás no me disgusta. Esta frase la repetía después un gran imitador suyo, San Juan Borromeo. Una vez tuvo un ataque fortísimo de vesícula. El médico vino a hacer un tratamiento, pero de pronto el santo exclamó: por favor, hágase a un lado, que ha venido Nuestra Señora, la Virgen María, a curarme. Y quedó sanado inmediatamente. A varios enfermos los curó al imponerles las manos. A muchos les anunció lo que les iba a suceder en un futuro. En la oración le venían los éxtasis y se quedaba sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Muchas personas vieron que su rostro se llenaba de luces y resplandores mientras rezaba o mientras celebraba la Santa Misa. Y a pesar de todo esto, se mantenía inmensamente humilde y se consideraba el último de todos y el más indigno pecador. Los 2 últimos años los dedicó a dar dirección espiritual. El Espíritu Santo le concedió el don de saber aconsejar muy bien, y aunque estaba muy débil de salud,
y no podía salir de su cuarto. Por allí pasaban todos los días numerosas personas, los cardenales de Roma, obispos, sacerdotes, monjas, obreros, estudiantes, ricos y pobres, jóvenes y viejos. Todos querían pedirle un sabio consejo y volvían a sus casas llenos de paz y con deseos de ser mejores. Decían que toda Roma pasaba por su habitación. Empezó a sentir tales fervores y tan grandes éxtasis en la Santa Misa, después de la consagración, que el que le acolitaba se iba después de la elevación y volvía 2 horas después y alcanzaba a llegar para el final de la misa. El 25 de mayo de 1595, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre». Y él les respondió: «Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». A la medianoche le dio un ataque y, levantando las manos para bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. El Papa lo declaró santo en 1622 y la gente de Roma lo consideraba como su mejor catequista y director espiritual. Esta fue la historia de San Felipe Neri, un muchacho que, como cuenta la historia, quedó sin su madre. Ella falleció. Su padre lo manda con un tío muy rico a Roma. Y allá, cuando llega a Roma, pues ese tío es muy rico y le ofrece dejarle todos sus bienes cuando él muera. Y para no dedicarse a la maldad y para no hacer mal a los demás, prefiere irse a otro lugar y llega a una casa donde pide que lo admitan, y en esa casa le ofrecen solamente un plato de comida y unas cuantas aceitunas. Y el dueño de la casa le dice a San Felipe que lo único que le pide por ese plato de comida es que le dé clase a sus niños, que los instruya en la fe de Dios. Y cuando estos niños se ven como angelitos, cuando su padre se da cuenta de ello, pues estima más a este hombre, a San Felipe. Hermanos, la gente se gana el cariño a través de sus acciones. Si nosotros no sabemos cómo hacer el bien, pidámosle a Dios que nos enseñe, pidámosle a Dios que Él sea que nos dirija en lo que nosotros hagamos. De esa manera Dios se va a alegrar también con nosotros, con lo que hagamos. Así como le dio tantos dones a este santo que ni siquiera era sacerdote, pero cuando él se presentaba con este otro sacerdote, miró sus cualidades y entonces le pidió que se hiciera sacerdote. Y San Felipe Neri, ya había hecho estudios sacerdotales y por eso no le fue tan difícil, pero él se sentía indigno. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros, que no por el hecho de que se nos hacen ofrecimientos tan especiales, nos vayamos a creer los número uno para todo, porque en realidad no lo somos. Lo único que somos servidores de Dios, y así tenemos que comportarnos siempre para que Dios se alegre también con nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día en compañía de su familia. Bendiciones.